Bienvenidos a Historias desde el Sótano. Hoy vamos a hablar sobre los juicios por brujería. Ya comentamos en otro programa sobre el tema de la Inquisición y sobre todo la Inquisición española, pero ya dejamos entredicho que la Inquisición española fue de las más benévolas de Europa. El caso que desencadenó, digamos, toda la época más sangrienta de la caza de brujas se remonta a una proclamación que hizo el Papa Inocencio VIII en 1484, a petición de Heinrich Kramer, que era un inquisidor a quien la Iglesia le había encargado erradicar la sublevación heréticas que había en el norte de Alemania y donde se decía que se practicaba la brujería. Así que Kramer va a publicar un libro en 1486 traducido El martillo de las brujas, que se va a reeditar en 13 ocasiones, que son muchísimas para la época. Así que este manual detallado lo que contaba y explicaba a todo aquel que lo leía o que escuchaba la lectura era cómo perseguir o identificar a las brujas o a los brujos. Se calcula que entre 1500 y 1600 se ejecutaron en Europa entre 50.000 y 80.000 presuntas brujas y brujos, la mayoría siempre fueron mujeres, ¿eh? Así que la última que se conoce, digamos, ejecutada por brujería sería en 1682 una anciana llamada Terence Jones, que sería en Inglaterra. Y en 1682, pero no acabaría el asunto, porque después pasaría todo al Nuevo Mundo y nos meteríamos ya en el 1692 con aquella locura que serían los juicios por las brujas de Salem, que ahora comentaremos. María Mateos, hola. Bienvenida. Gracias. José Abad, bienvenido. Bueno, juicios por brujas. Vamos directamente, porque hemos hablado de muchos juicios, vamos con uno de tantísimos juicios, hemos elegido algunos, la mayoría en Alemania. Sí. Vamos con el primero, con las brujas de Wurzburgo. ¿Quién comienza de los dos? Pues estamos bueno, en la Baja Baviera, ¿eh? Sí, estamos en la Baja Baviera, estamos sobre 1626 y estamos en uno de los peores juicios que se pudieron dar, ¿no? Siempre por un conflicto religioso. Y bueno, todo esto empieza pues con un obispo, un príncipe católico y obispo, Julius Echer, y luego va a continuar su sobrino Philipp Adolf, ¿no? Que durante los 8 años que estuvo de obispo, pues se cree que mató a 900 personas, casi todas mujeres, como hemos dicho, a 400 niños y entre ellos a su propio sobrino. Es verdad que todos siempre son lo mismo, ¿no? Son mujeres poco agraciadas, mayores, que suelen hacer de curanderas, y entonces, bueno, eso es lo que desata un poco esa matanza, ¿no? Y con el tiempo salió un jesuita, Friedrich Spee, ¿no? que fue el confesor, ¿no? de estas personas, de estas brujas, que estuvo radicalmente siempre en contra, es decir, que no siempre la Iglesia estaba a favor de esas persecuciones, y que él dice eso, que habiendo escuchado todas las confesiones tal como las escuchó, que no podían hacer otra cosa más que confesar que eran brujas debido a las torturas a las que se les sometía, ¿no? Lo que hemos venido viendo, ¿no? Todos esos crímenes y esos castigos que al final lo que hacen es que para liberarse del dolor, pues las pobres confiesan lo que sea, ¿no? Friedrich Spee incluso tiene una estatua allí, sí, en Wurzburgo, de él como persona que va a paralizar esta locura de exterminio de brujas y brujos en Wurzburgo. Se escribiría el Cauto Criminali en 1631 y donde la ciudad de Hamelin, pues que era entonces protestante, va a empezar a imprimirlo. Es verdad que vino Gustavo Adolfo de Suecia, estamos en la guerra de los 30 años. Estamos en la guerra de los 30 años, sí, eso es importante del 18 también. Al 48. Claro, es que todo empieza por un conflicto religioso, lo que pasa que luego ya, bueno, la guerra de los 30 años ¿Pero qué se junta todo? Político. La guerra de los 30 años hubo una época glacial, que hubo una temporada, una época de muy malas cosechas, que se le echa la culpa, la peste, claro, o sea, es que se junta todo ahí, un barullo que... Claro.
todo eso hace que se le eche la culpa a alguien tiene que ser el culpable. Y ya veníamos de la definición de herejía y brujería, que se unifica siendo lo mismo. O sea que... vamos con otro juicio de brujas. Vamos a Derenburg, también en Alemania. Esto ocurre entre octubre de 1555 más o menos. ¿Qué ocurre en Derenburg? Pues nuevamente Alemania. Un juicio en 1555 donde se condenan a 2 mujeres y un hombre por brujería. Y fueron quemados vivos quemados vivos, vamos, directamente. Pero es que en este juicio, en esta quema de brujas, hay crónicas que dicen que el diablo vino y se llevó entre fuegos a la mujer ardiendo. Ajá. Una de ellas. La otra mujer también quemada, y el hombre lo quemaron por brujería porque se acostó con la hermana de su mujer, con su cuñada. Eso está escrito en crónica, y lo que estamos hablando, que la herejía, la brujería, ahí se mezcló todo, y a veces los juicios, pues... Mira tú que el oficio de Derenburg cuenta que esta mujer bueno, dicen que bueno, es quemada viva, pero que una de ellas se salva de la hoguera porque le rescata a su novio, que es Satanás, que la vieron salir volando. Imagínate también los que estaban allí alucinados, hasta qué punto la mente es capaz de ver cosas que igual no. Pero es que existen. encima estas crónicas están escritas, no es que... Sí, están tal cual. Hay crónicas, dice, salió volando, se la llevó Satanás por los aires. Esto es en Alemania. Aquí ya llevamos muertos muchísimo, 900 en Westburgo. Estamos hablando en poco espacio de tiempo, cuando en España todavía no tenemos nada. Vamos a otra vez a Alemania, vamos al estado de Hesse, en Alemania, justamente la brujería de Fulda. ¿Qué ocurre en estos juicios? Estamos entre 1603 y 1606. Pues hay un poquito lo mismo, ¿no? Se acusa de brujería, llegan a morir, bueno, está constatado que mueren cerca de 250 personas, y una de ellas, una mujer llamada Mergan Bien, a esta se le acusa de que ha sido embarazada por el diablo, ¿no? Esto fue juzgado por la Cámara de la Corte Imperial, es decir, que ya llega al gobierno y todo, ¿no? Todas estas personas mueren, como hemos dicho, ¿no?, quemadas vivas, y no tiene fin, ¿no? Es verdad que se intenta hacer prisionero, en este caso, al que gobernaba, ¿no?, al príncipe abad Baltasar von Denban, y luego posteriormente a su mano derecha, ¿no? Son detenidos, pero permanecen bajo custodia 13 años, y al final, bueno, muere decapitado. Pero bueno, en ese transcurso mueren 250 personas. Hay que contar que cuando muere decapitado este tal amigo de la mano derecha de Baltasar, que era Baltasar Neus, son 13 años que está preso, y lo decapita en 1618. Mientras tú estás diciendo, está ocurriendo todo esto, digamos que queman a más de 250 personas. Pero si es que se dan cuenta que en 1606, en marzo, interrumpen este tipo de juicios, porque se dan cuenta que es que están viviendo de esto. Hay gente que se está aprovechando de las muertes. El verdugo, claro, el que no sé cuánto, que la gente se hace rica. Era un negocio. Los que se quedan con las propiedades de los que queman. O sea, era un negocio tremendo. Y entonces es verdad que denuncia, y hasta que no sale el juicio siguen asesinando gente que han mandado por brujería. Tema del negocio en Fulda, muy curioso. Vamos con otro juicio. Seguimos otra vez en Alemania, justamente en Baviera, las brujas de Bamberg. Bueno, si Fulda fue tremendo, lo de Baviera no tiene nombre. Aquí quemaron a más de 1000, o sea, de entrada. Esto fue ya provocado por la reforma y la contrarreforma. Estamos hablando de la Guerra de los 30 años, estamos hablando de la paz que llega en el 40 y tantos, 48, con la paz de Westfalia y la paz de los Pirineos. ¿Sí? Y en este periodo, que es lo que contaba antes, de pestes, de malas cosechas, de época glacial, pues, ¿qué hicieron? Pues quemar brujas como locos, vamos. Acusaron a todo el mundo de brujería. Hubo juicios para aburrir. Claro, los campesinos van a buscar culpables, porque claro, no llueve, hay mal tiempo, bueno, aparte, bueno, todas estas cosechas agrícolas que por la pequeña edad de hielo que tú has comentado, no produce, y tienen que achacar el mar a alguien. Claro, el Principado en aquel momento, para quitárselos del medio, harían de esta forma que los campesinos señalaran
esto era provocado por brujería, y por Claro. tanto señalan a brujos y a brujas. Claro, hay que decir también que en esta época el príncipe era obispo, o sea que El príncipe estamos era obispo. relacionando Claro, que aquí religión se direct- une el poder político con el poder religioso. Exactamente, eso es. Eso es importante. Lo Bueno, que sí- los mismos campesinos, José, Sí, eso te iba a contar ahora. son los sí. que paran el Claro, carro de... se asustan. Claro, se asustan, Claro. dicen, "Bueno, aquí nos vamos a matar a Que todos. aquí porque esto, morimos todos". Esto va a ser un disparate. ¿Qué hicieron? Dejar de proveer de madera, de agricultura, para parar un poquito esto, porque es que ya fue una locura. Sí, pues llega un momento en que arrestan una tal Dorotea Flock, que pertenecía a una gran familia mercantil de Nuremberg. Sí. Y claro, cuando esta mujer decían los demás, "Oye, esta no tiene nada que ver con esto, además tiene dinero". O sea, Pero es que- Que se a esta mujer, asustan. a esta mujer la matan y ese señor estaba casado de segundas, a la primera mujer también la habían matado. Bueno, por pero es que bruja, esta mujer tiene el indulto Claro. imperial que no llega a tiempo y la matan. Y o la sea que- mata. Sí, hasta que no entran los protestantes Claro. al lugar y cortan completamente todo esto, y a los prisioneros los ponen en libertad. Hay que vivir en estos momentos. Las ¿eh? atormentaban No con era- tenazas al rojo vivo. Es que Bueno, era- le arrancaban las Claro, uñas se o le arrancaban. metían Bueno, la- lo que los cepos, aquellos los que cepos. hablábamos, o la, ¿cómo era? Sí. La caja de La caja. Cleopatra, ¿no? De esto Qué que tenía los horrible. pinchos por dentro. Vimos el programa del instrumentos de tortura. instrumentos de tortura. algunas- Es que cómo no van a Aquí estaban decir todos. lo que sea. Aquí estaban todos los Sí. instrumentos. Pero comentamos por lo menos en España, antes de hacer la tortura, que eran solo 3 tipos, antes había un juicio. Sí. Después le torturaban, pero no tenían el derecho de llegar a la tortura hasta el final. Esto tú vas a ver, para después continuar. Pero en estos que llegaban hasta el final, Claro, así, solo los matan. hasta 1680, unas 1000 personas fueron ejecutadas solo en el obispado del Principado de Bamberg. Perdona, ejecutadas y quemadas. Y quemadas, Mira y que quemadas, yo no ando con tonterías, ¿eh? Quemadas vivas, porque en algunos lados es verdad que la decapitaban Sí, primero. y luego la quemaban. Después la quemaban, pero En esto era- efigie, por decirlo así, pero... Estas las quemaban vivos. a los Aquí pobres. primero quemaban y luego ya preguntaban. construyeron una cárcel llamada el Maleficius para albergar a todos los sospechosos. Imagínate, eso tiene que ser una película, ¿eh? Lo de hacer una película sobre esa cárcel. Es que cada uno va cayendo, tú, me tú, quedo... todos. Es tremendo. Madre mía. Vamos también a Alemania, los juicios de las brujas de Trier, que estamos en 1581. Otras masacres en Sí, Trier. nos hemos ido un poquito antes, a 1581, que dicen que es el juicio de brujas documentado más grande de la historia, porque es la mayor ejecución masiva que se hizo en Europa en tiempos de paz. Aquí no hay guerra, aquí estamos en tiempos de paz, y fueron quemadas vivas, no se libró nadie. Murieron más de 368 personas, y aquí muere, pues entre ellos, el rector de la universidad, un juez superior. Muere gente que está totalmente en contra de las persecuciones, que duda del uso de la tortura, y simplemente por esto son estrangulados, son quemados. Es verdad que lo que hablábamos antes, ¿no? Ese arzobispo contaba con una plantilla tan grande de gente a su servicio que cobraban por ello, que claro que la rueda estaba hecha. Claro, Sí. además Entonces, que aquí caen protestantes, Aquí judíos, caen judíos, brujas. protestantes, brujas. Aquí, herejes, aquí cae todo aquí el caen, es una masacre total. Estoy viendo la Puerta Negra ahora de Trier, y tenemos que decir que, bueno, que son ciudades estas de Alemania que tienen un encanto preciosísimo. Muchas de ellas pudieron sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Trier, esta puerta es de la época romana. Es aquí donde nace Karl Marx, en este lugar que está en el camino entre el Rin, el río Mosela, y camino al Gran Ducado de Luxemburgo, un sitio preciosísimo de Alemania. Y aquí ocurren todos estos juicios de las brujas de Trier, que sin duda Iremos a hacer que un van a traer programa. la atención a la Europa contemporánea, y se van a publicar panfletos de todo Sí, lo que está ocurriendo llega en toda Trevere. Europa, Sí. llega hasta Dinamarca. Y llega a Dinamarca, y en Dinamarca van a continuar diciendo, oye, si esto ocurre allí en este lugar, vamos a continuar también nosotros. Vamos a seguir matando. Porque los daneses van a tener mucho que ver, sobre todo el noruego. Noruegos, daneses. Claro. Vamos con el siguiente juicio. Vámonos a... Bueno, claro, es lo que contaba, esto que van a arrimar los intereses en Copenhague, y después estos van a estar conectados con otros famosos juicios que hay en el Northwest, que en Escocia, y de ahí en Inglaterra,
Y ella... Bueno, en Escocia hicieron, o sea, Europa, Burradas. o sea, si Alemania tenía un premio, Escocia... Vámonos con Escocia, vámonos con la bruja de North Berwick, en Escocia. En Escocia, entre 1560 y 1707, mataron, bueno, aquí dicen los textos que hablamos de casi 5.000 personas, pero vamos, se habla de más. Pues pudieron matar lo que quisieron también. ¡Qué barbaridad! Cuentan que la anciana respetable Agnes Sampson se negó a todo. Bueno, si, aparte que te iban a matar, si reconocías los cargos, quedabas fuera. Pero una anciana, la tal Agnes Sampson, que se negó a reconocer lo que le estaban diciendo, así que la torturaron y la pobre llegó a reconocer hasta 53 acusaciones en su contra. 53, una anciana, que por cierto tienen allí una estatua también. Y la fitaron, para hacer la tortura le fitaron todo el vello de su cuerpo, la sujetaron a la pared con una brida de bruja, que es un instrumento de hierro con 4 puntas afiladas forzadas dentro de la boca, de modo que las puntas se presionaron toda la lengua, claro, y las otras, y todas las mandíbulas, toda la mejilla, que se la destrozaron completamente y la dejaron sin dormir, así que confesó pues todo lo que le dio la gana. Fue estrangulada y mientras está estrangulada, medio estrangulada, la quemaron por brujería. Aquí hay una figura que es Jacobo IV de Escocia, ¿sí?, y primero de Inglaterra, que es... Es que este tuvo mala suerte porque se fue a casar con una hermana de Cristian IV, ¿no? Sí. Con Ana, y ¿qué lo pasa? Porque hubo un temporal y echaron las culpas a la brujería que causaron el temporal que murieron 40 o 50 personas en aquel temporal. Hay que contar que en el momento de Cristian IV estaba unida, es el que va a unificar a Dinamarca, Suecia y Noruega. Va a ser ese triunvirato que después se va a romper mucho tiempo después. Además, este Jacobo I, fue el que va a publicar después la Demonología. Sí, Demonology. Es un libro que lo mismo que otros textos, que cómo reconocer brujas, cómo ejecutarlas, cómo hacer los juicios, como un manual de instrucciones, un manual de cómo cargarse a... y cómo reconocer como cómo el otro. reconocerlo. Sí. La reconoce un Maicán, vamos, sí, una alegría. Manual de instrucciones. Vámonos a Noruega, porque la cosa no quedó aquí, en Escocia. De Escocia y de Dinamarca pasó de repente a los noruegos, que tampoco se libran, aunque en ellos hay algo distinto. Vamos a los juicios de las brujas de Bardo, en Noruega. Eso está apodado como la capital de las brujas. La verdad que la historia es bonita. Bueno, es bonita si no, por supuesto, no hubieran muerto las pobres mujeres, ¿no? Estas mujeres son quemadas por provocar una tormenta, en principio, que deja la isla sin hombres, ¿no? Entonces, la Nochebuena de 1617, 10 barcos, cada barco, bueno, con 40 hombres, se hunde en el Ártico por una tormenta, ¿no? Entonces, las mujeres, en ese momento, claro, la isla se queda sin hombres, tienen que ejercer, ¿no?, los trabajos para subsistir. Tienen que ir a tomar las redes, tienen que el arado, bueno, trabajos que en principio eran de hombres. Entonces, solamente por ese hecho se las acusa de brujerías, ¿no? Entonces llega hasta tal punto que una de ellas, Mari, fue interrogada, y fue tan grande la tortura que llegó ella misma a afirmar que sí, que efectivamente ella se había vendido y se había acostado con Satanás la noche de la Navidad para participar en un aquelarre, y que efectivamente ellas fueron las responsables de la tormenta. Es lo que decíamos, ¿no? ¿Hasta qué punto te tienen que torturar para llegar a confesar? También es verdad que, como quedaron todas mujeres, tuvieron que hacer trabajos de hombres. Los hombres se enfadaron, inventaron la famosa ley de hechicería y brujería, donde unieron, la unión de Dinamarca y Noruega, cuando las mujeres podían trabajar y se las cargan. Primer juicio en 1621 y 150 fueron ejecutadas, como estamos viendo ahí en la pantalla. Por cierto, todos fueron mujeres y algún sami. Sami para son hacer trabajos de hombres. Sí, para hacer trabajos de hombres. Bardo está al norte de Noruega, en el Ártico, sitio bastante... Debía ser bastante duro vivir allí, bastante cruel. Bastante duro, y llegar también es duro. Bueno, pero el 23 de junio del año 2011, la reina Sonia de Noruega inaugura un memorial a las víctimas de los juicios de las brujas de Bardo. Y tenemos ahí el memorial a las víctimas, tenemos la imagen. Digo esto del memorial porque, igual que hemos visto otros juicios en otros lados, incluso en España,
no hay memoriales a aquellas personas que murieron. Por ejemplo, su Garramurdi sí se utiliza turísticamente, la película que hemos visto, pero no hay un monumento que diga, oye, que aquí mataron una serie de personas de repente porque a uno se les fue la olla. Y es el único lugar que tiene ese reconocimiento de que fueron juicios que no tuvieron razón. Que están empezando a reconocer, ¿no? Sí, bastante tiempo después, pero bueno. Brujas de Villanúa, vámonos a nuestra España, en el Pirineo aragonés. Bueno, después del sur de Francia, el País Vasco francés, pasamos a la Inquisición española, que como bien comentabas antes, no ha sido tan cruel como la pintan. ¿Aquí cuántas personas condenan y matan o asesinan? 40, 50 en total, pues podemos hablar entre un pueblo y otro, entre Huesca y Navarra y Zugarramurdi. No, además, la Inquisición española dejó de acusar con pruebas falsas a este tipo de actos de brujería. Sí. O sea, que empezaron a tomar conciencia de que esto no se podía hacer y bueno, pues por ahí... Hoy se visita la cueva de las Huisas, de las brujas, en Villanúa, y también hay un pequeño monumento a la entrada del pueblo dedicado a las brujas. No exactamente a la quema, pero sí hay que se sepa, turísticamente atrae de que haya algo dedicado a ellas. En forma de pueblo, árbol. que es esto, que es un árbol lo que hay allí. Con la cara de la bruja. Exactamente, a la entrada de Villanúa, en el Pirineo aragonés. Pero seguimos con España. Siempre tenemos ahí en mente Zugarramurdi. Pero vamos con otro juicio. Estas son las brujas de las Paules, en Huesca. Mira que ocurre mucho en esta parte norte, muy cercana al Pirineo francés. Bueno, es que los franceses decían que todos los navarros eran brujos. Tenían un dicho en aquella época. Sí. Acordaros que el problema del idioma. Este es el idioma, claro, hablaban en el vasco. Claro, hablaban en el vasco, no son entendidos, entonces son brujos. Bueno, las Paules, ¿cuántas mujeres? Aquí mueren, son torturadas 24 mujeres. Sí. Y se supone que luego es verdad que son ejecutadas por brujería, ¿no? Fueron acusadas, fueron ahorcadas. Esto sucede en 1593. Y ahora eso se realizaba en plena naturaleza, y ahora lo que se ha hecho es que se ha convertido como en un parque temático. Ahí estamos de brujas, viendo la imagen. Es decir, como un poco de reconocimiento, se ha convertido en plena naturaleza en ese parque temático. Bueno, hemos visto que en España poquito en relación con otros que hemos sacado desde Europa, que son terribles. Pero ahora resulta que en Europa deja de no enjuiciar personas por brujería. Nos vamos a América. Pero nos vamos a América. Empieza todo el tema entre los europeos, que nos vamos a cruzar el charco. Así que los primeros colonos proceden de Inglaterra, de los Países Bajos, van a las tierras nuevas de Nueva Inglaterra, lo que vas a hacer, donde se va a liar años más tarde el tema de la independencia, ayudado por los españoles, por cierto. Claro. Y ahí de repente estamos en 1692, justamente en el estado de Massachusetts, en el pueblecito de Salem, y se lía la de... Boston, Massachusetts, Springfield, ahí están los padres peregrinos que forman colonias, bueno, esto bastante cerrados de mente. Bastante cerrado de mentes, exactamente. ¿Qué pasó con las brujas de Salem? Tenemos una esclava que es Tituba, que ella hacía vudú con las crías y demás, pero bueno, va a ser otra víctima más del tema. Este va a ser muy conocido. El tema de la bruja de Salem es conocido mundialmente, sobre todo por la obra de teatro de Arthur Miller, que estuvo casado con Marilyn Monroe, que se titula Las brujas de Salem, que es escrita en 1952. La verdad es que mire, lo que hace es una alegoría, realmente una crítica social por la fiebre persecutoria que había en aquel momento y de represión de la época marcatista en los Estados Unidos en los años 1950, la famosa caza de brujas, ¿no? Y fue como una crítica de lo que estaba ocurriendo en este momento en Estados Unidos. Pero ¿qué ocurre realmente en Salem? Aquí hay otro factor que entra en juego, que no lo habíamos visto hasta ahora, que es el cornezuelo del centeno, que es una droga, por llamarlo técnicamente exacto, es una droga. El fuego de San Antonio, le dicen exactamente, también. O el LSD, que es hasta donde llega. ¿Qué ocurría? Pues que tenían visiones, estimula a esta chica, la acusan de brujería por tener esta visión, y como ella, varias niñas, que también, o niños, que al ingerir el centeno, pues el cornezuelo le dan locuras.
transitorias, pero locuras. Familias de colonos, todo con un fanatismo puritano tremendo, y con esa paranoia colectiva. ¿Cómo lo se soluciona? Pues nos cargamos 19, las quemamos y ya está. Así será la forma de solucionarlo. Y además también había rivalidades, ¿no? Entre las Sí, familias, ¿no? Entre dos familias, sí. entre los Putman y los Porter, ¿no? 14 mujeres y 5 hombres son quemados. Yo no sé si alguno, bueno, y se encarcelan, son muchos más. Sí. En estos juicios hay como 200 o 300 personas, ¿eh? Pero claro, lo que tú dices, que había dos familias, la Porter y la Putman, que se llaman fatal entre ellos, y empiezan a acusarse unos a otros para cargarse como clanes de esto de rivalidades como los clanes de ahora. Como los clanes Y de como los ahora. clanes que habían sucedido en Europa, que Me por ahí empezaron. los quito del medio. Sí. Estaba pensando ahora, eso será otro tema de crímenes que tocaremos de España, estos. La venganza de los clanes. Las venganzas de los clanes, que hay. Cuando que no hay. En España, bueno, en el mundo tenemos muchas, pero en España... Y en Italia. En Italia. Tenemos muchísimas. En Italia tenemos, vamos. Bueno, si vas a vamos a Salem, aparte del sitio que es muy bonito, al lado del mar y todo lo demás, se puede visitar el Museo de las Brujas de Salem, que estamos viendo aquí. Evidentemente hay personas que hoy día, porque la brujería sigue existiendo hoy día, hay brujas y brujos, ya no con la historia que tenemos en otros tiempos. Y además también hay mucho de machismo. Cuando hablas con brujas que se sienten brujas, y son brujas reales en la actualidad, hablan de cómo fueron también discriminadas el tema por ser brujas por el tema machismo. Bueno, ¿no? es que si nosotros hiciésemos ese programa en 1200, 1300 estaríamos quemando, estaríamos quemaditos ya. Vamos. Nosotros estaríamos quemados. Ya yo la primera, por ser mujer. Ay, tú la primera, ¿verdad? Tú la primera, madre, que nos acusaríamos unos a otros para librarnos. Claro, Aquí no ya se se libraba veía. nadie. Bueno, pues sí, las brujas de Salem, ahí en Boston, Massachusetts, en los Estados Unidos de América. Ellos empezaron la revolución después, más tarde, por el tema del té. No llegaba el té de las colonias y empezaron a independizarse de los ingleses. Pues muchísimas gracias a los dos por haber estado ahí conmigo, y vamos a irnos ahora nosotros, dejamos ahora con el tráiler de un film también muy interesante que se llama El Crisol o Las Brujas de Salem. Nos vemos en Historias del De Sótano. Arthur Miller. I fear there be no medicines for this. My Betty is the same. It's the devil, isn't it? There are hurtful, vengeful spirits laying hands on these children. Let you take hold here. She flies, you know. Flies? Oh, come now, man. George Collins seen it with his own eyes. My daughter and my niece, I discovered dancing like heathen in the forest. We did dance. And let me be whipped if I must be, but they're talking of witchcraft. Why did you not call for a meeting before you decided to look for devils? You drank a charm to kill John Proctor's wife. No, Abby. I'm waiting for you every night. You cannot. I never gave you hope to wait for me. I'll not be coming for you, Ma. I know how you sweated like a stallion whenever I come near you. Someone called the devil in that forest. Who was it led you to dance around the fire? She begged me, Concha. She begged me, Mitchell. She lies! She sends a spirit into me in church. She makes me laugh at prayer. She've often laughed at prayer. She comes into me when I sleep. She makes me dream corruptions. Devil take you all! All of you be damned! Mary Simmer, you are arrested on suspicion of witchcraft. She has known me all her life. He come through my window, and then he lay down upon me. I could not take breath.